El viento barre la meseta de Giza como lo ha hecho durante milenios. No es un viento que grita, sino uno que pule la piedra y arrastra granos de arena a través de un silencio que parece más antiguo que las propias estructuras. Al caer el crepúsculo, la luz dorada y baja define los contornos de los monumentos, no como tumbas o templos, sino como presencias geológicas, tan integradas en el paisaje que parecen haber surgido de él. La escala es difícil de procesar para la mente humana, no solo en el tamaño, sino en el peso del tiempo que se ha acumulado aquí. Es un lugar donde el pasado no se siente muerto, sino simplemente dormido, respirando lentamente bajo las capas de roca y arena. Aquí, la primera pregunta no se formula con palabras, sino que se siente en la quietud del aire, una disonancia silenciosa entre lo que vemos y lo que creemos saber sobre el comienzo de la historia. La cronología oficial, la que se encuentra en los libros, es clara y ordenada. Nos habla de la cuarta dinastía, alrededor del año 2600 antes de nuestra era. Asigna un nombre a cada una de las tres grandes pirámides, Keops, Kefren, Miserino, faraones de un reino antiguo que, según se nos dice, alcanzaron la cúspide de su poder y capacidad organizativa. La historia se presenta como una progresión lineal, de tumbas de adobe a estructuras más complejas, culminando en este vasto complejo funerario. Se nos ofrecen los nombres de los reyes, las listas de sus dinastías, y se nos asegura que este lugar es el punto de partida de la gran arquitectura megalítica. Es un relato administrativo, casi reconfortante en su simplicidad. Un pueblo, un rey, una tumba. La narrativa se cierra sobre sí misma, completa y autosuficiente, como una piedra perfectamente sellada en la entrada de una cámara. Pero al caminar por este paisaje, esa narrativa comienza a deshilacharse en los bordes. El problema no está en lo que está aquí, sino en la transición, en el salto. Antes de Giza, existía Saqqara y su pirámide escalonada, una hazaña notable, pero de un orden de pensamiento completamente diferente. Es una estructura hecha de pequeños bloques, una colina de piedra que se eleva en gradas. Entre esa creación y la gran pirámide, no hay una curva de aprendizaje visible. No hay una adolescencia arquitectónica. Lo que hay es un abismo. Giza no parece una evolución. Se siente como la llegada repentina de un sistema de conocimiento completamente maduro, una perfección matemática y astronómica que aparece en la historia sin precursores claros. Es como abrir un libro en su último capítulo, descubriendo que las páginas anteriores han sido arrancadas, dejando solo la conclusión, magnífica pero inexplicada. La atención se desvía de la escala monumental a un solo detalle, en la oscuridad de una cámara interior. Un bloque de granito de 70 toneladas, extraído a más de 800 kilómetros al sur, forma el techo de la llamada Cámara del Rey. La mano de un investigador, cubierta por un guante, roza su superficie lisa y fría. Un haz de luz revela la junta casi invisible donde se une con el siguiente bloque. La precisión es tan absoluta que una hoja de afeitar no podría deslizarse entre ellos. La pregunta inmediata es logística. ¿Cómo se levantó, transportó y colocó un objeto de este peso con tal delicadeza en el corazón de una montaña artificial? Pero esa pregunta, aunque desconcertante, es solo la superficie. Es el punto de entrada a un misterio mucho más profundo, uno que no reside en la fuerza, sino en el conocimiento que guiaba esa fuerza. Y aquí es donde la mente se enfrenta a la verdadera escala del problema. Esa precisión no es una anomalía, no es la pieza central de un joyero destinada a impresionar. Es la norma. Es la regla de construcción repetida millones de veces, con bloques que pesan, en promedio, 2,5 toneladas. El sistema entero está construido sobre esta base de exactitud implacable. La orientación de la Gran Pirámide hacia el norte verdadero, con un margen de error más pequeño que el de muchos edificios modernos. Las proporciones matemáticas que parecen codificar constantes universales en su propia geometría. Esto ya no es una cuestión de mover una sola piedra pesada.
Es la aplicación consistente de un conocimiento sistémico, una ciencia de la ingeniería y la astronomía que parece no tener origen documentado. La pregunta ya no es cómo lo hicieron una vez, sino cómo sabían hacerlo siempre. Nuestros únicos registros de la época provienen de la mano de un arquetipo fantasmal, el escriba. Gracias a él, tenemos fragmentos como el diario de Merer, un papiro que detalla la vida cotidiana de un equipo de trabajadores. Es un documento fascinantemente mundano. Describe el transporte de bloques de piedra caliza de Tura, a través del Nilo, hasta el lugar de construcción. Registra las raciones de pan y cerveza, la disciplina del trabajo diario, la burocracia de un proyecto estatal masivo. Nos ancla en la realidad humana del esfuerzo, en el sudor y el polvo. Nos muestra que hombres, no dioses, movieron estas piedras. El papiro es un testimonio tangible de la logística, una ventana a la organización del trabajo. Pero en su detalle administrativo, en su enfoque en lo cotidiano, reside su más profunda y perturbadora omisión. El escriba, tan meticuloso en registrar el número de jarras de cerveza entregadas, permanece completamente en silencio sobre las preguntas que importan. En ninguna parte de los miles de papiros y jeroglíficos encontrados del reino antiguo existe un solo plano arquitectónico para la Gran Pirámide. No hay un solo cálculo matemático que explique cómo lograron tal precisión. No hay manuales de ingeniería, ni registros de los métodos utilizados para cortar, levantar y encajar los bloques con esa exactitud asombrosa. El silencio es absoluto. El conocimiento fundamental que subyace a toda la meseta de Giza, la ciencia, la geometría, la astronomía, simplemente no está documentado. Es como si se diera por sentado, como si fuera un conocimiento tan fundamental que no merecía ser registrado, a diferencia del envío diario de grano. El viento se levanta de nuevo, un susurro constante que parece ser la única voz que queda en este lugar. La oscuridad ahora es casi total, y las formas de las pirámides se funden con el cielo nocturno, delineadas solo por las estrellas. El silencio del registro histórico no se siente como un simple vacío, una página en blanco. Se siente como una presencia, como una fuerza activa. Es el antagonista invisible de esta historia, el abismo de tiempo no documentado que se traga todas nuestras certezas. Cada pregunta sobre los métodos, sobre el conocimiento, sobre el propósito, choca contra este muro de silencio administrativo. Y en esa quietud, uno comienza a sospechar que la ausencia de evidencia no es una falta de respuesta, sino la respuesta en sí misma. Quizás entonces, hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo. La obsesión con el cómo levantaron las piedras, cómo las cortaron, puede estar ocultando una pregunta mucho más fundamental. ¿A qué le rinde monumento este lugar? La perfección, la alineación celestial, la durabilidad geológica de estas estructuras. Tal vez no eran simplemente características de una tumba. Tal vez eran el propósito mismo. Tal vez no estamos viendo el mausoleo de un rey, sino un marcador. Un dispositivo diseñado no para albergar a un muerto, sino para sobrevivir a la memoria, para transmitir un sistema de conocimiento a través de los eones, un eco de un comienzo tan antiguo que su historia ya se había perdido incluso para los propios faraones de la cuarta dinastía. Hay una cierta quietud en permanecer aquí, cuando la mayoría de las voces se han callado y solo quedan las preguntas suspendidas en el aire frío del desierto. La meseta no ofrece respuestas fáciles, solo devuelve el reflejo de nuestra propia búsqueda. Quienes aún escuchan en este silencio, quienes sienten el peso de lo no dicho en la frialdad de la piedra, comparten algo más que curiosidad. Comparten la vigilia. Se convierten por un momento en custodios de una pregunta que no debería existir, pero que, a pesar de todo, se niega a desaparecer con el amanecer. El viaje se aleja ahora de la piedra y entra en el archivo. Se aleja de la escala del monumento para acercarse a la fragilidad de un papiro. Aquí, en la quietud de una habitación sellada, el aire es denso con el olor a tiempo y a materia orgánica en lenta descomposición. La luz es baja,
deliberadamente escasa, para proteger las fibras que contienen las únicas voces que nos han llegado a través de los milenios. No son voces de poetas ni de filósofos reflexionando sobre su existencia. Son las voces de administradores, de contables del tiempo. El arqueólogo, o más bien su función encarnada, se inclina sobre un fragmento, no para leer una historia, sino para auditar un libro de contabilidad de una era desaparecida. El silencio aquí no es el silencio del desierto, sino el de una memoria catalogada y guardada bajo llave, esperando la pregunta correcta. El primer documento es un fantasma. El papiro real de Turín, un registro que, de haber sobrevivido intacto, habría sido la columna vertebral de la cronología egipcia. Hoy es un rompecabezas de más de 160 fragmentos, una lista de reyes escrita en hierático, la cursiva de los escribas. En sus secciones más legibles, detalla las dinastías que conocemos, los constructores de templos, los conquistadores, los faraones de los libros de historia. Registra la duración de sus reinados con una precisión meticulosa. Años, meses y días. Es un documento de Estado, práctico y sin adornos, diseñado para establecer la legitimidad a través de una línea de sucesión ininterrumpida. Su tono es el de un funcionario que archiva hechos, no el de un sacerdote que relata mitos. Pero a medida que uno se desplaza hacia el comienzo de la lista, hacia las columnas que preceden al primer faraón mortal, Menes, la naturaleza del registro cambia, aunque el tono del escriba permanece idéntico. La lista continúa sin interrupción, pero los gobernantes que nombran no son humanos en la escala que entendemos. Primero, una dinastía de dioses, figuras como Ptah, Ra, Osiris, a quienes se les asignan reinados que abarcan miles de años cada uno. Luego, después de ellos, una enigmática lista de Shemsu-Hor, los seguidores de Horus. A estos también se les atribuyen reinados de cientos de años. El escriba no hace distinción. No hay una pausa, ni un cambio en la tinta, ni una nota al margen que indique, aquí comienza el mito. Para él, esto era simplemente la continuación del registro. Otro testigo de piedra corrobora esta extraña contabilidad. La piedra de Palermo, un fragmento de un gran anal de basalto negro, registra los eventos más importantes de cada año de los primeros reyes de Egipto. Es un documento profundamente administrativo. Enumera la altura de la inundación anual del Nilo, las festividades religiosas, las campañas militares y, de manera crucial, los censos de ganado. Es la burocracia en su forma más pura, una instantánea del funcionamiento de un estado arcaico. La información está dispuesta en registros, año por año, bajo el nombre del rey gobernante. Es la prueba tangible de que la civilización egipcia, desde sus inicios, estaba obsesionada con la medición, la catalogación y el registro. La piedra no fue tallada para inspirar, sino para informar. Y sin embargo, en este mismo artefacto de contabilidad fría, la lista de gobernantes se extiende hacia atrás, hacia un tiempo antes de los faraones dinásticos. Antes de los reyes que unificaron el Alto y el Bajo Egipto, la piedra registra los nombres de gobernantes predinásticos, figuras que parecen haber gobernado porciones más pequeñas del territorio. La existencia de estos reyes, una vez considerada legendaria, ha sido confirmada en parte por la arqueología, pero la piedra sugiere una estructura de poder organizada mucho antes de lo que la cronología oficial permite. El registro continúa su marcha implacable hacia el pasado, cada entrada grabada con la misma autoridad desapasionada, ya sea que describa la construcción de un barco o el reinado de un rey cuyo nombre se ha perdido en la niebla del tiempo. El efecto de estos documentos, cuando se los examina en el silencio de un archivo, es profundamente perturbador. No se leen como la Ilíada o la Epopeya de Gilgamesh. Carecen de cualquier floritura poética, de cualquier drama humano. Son listas, anales, registros. Su poder reside precisamente en su monotonía. El escriba, a través de su disciplina y repetición, nos presenta una visión del mundo en la que los dioses,
los semidioses y los reyes mortales son simplemente eslabones secuenciales en una única cadena de gobierno. No hay una línea divisoria clara. La historia no comienza. Simplemente continúa desde un punto anterior que se pierde en una antigüedad insondable, pero que para ellos era tan real como el último censo de ganado. Los propios egipcios tenían un nombre para esta época primigenia: Sep-Tepi, el primer tiempo. En sus textos, no se refieren a él como un sueño o una metáfora, sino como un periodo histórico concreto en el que se establecieron las bases de su civilización. Fue en el Sep-Tepi, según sus propias tradiciones, cuando los dioses caminaron sobre la tierra y establecieron las leyes, la religión, la sabiduría y la arquitectura sagrada del reino. No era un paraíso perdido, sino un período fundacional de orden, un modelo al que todas las generaciones posteriores debían aspirar. Era el punto de referencia contra el cual se medía toda la historia posterior. Era su propio punto de origen documentado, y en ese origen, las figuras de los Shem-Suhor actúan como un puente. Los seguidores de Horus, mencionados tanto en el papiro de Turín como en otros textos, son descritos como una especie de élite gobernante que existió después del reinado de los dioses, pero antes del primer faraón humano. Se les considera los portadores de la civilización, los que transmitieron el conocimiento del primer tiempo a la humanidad. La tradición egipcia los trata como figuras históricas, no como deidades. Eran los guardianes de un legado, los administradores de una herencia sagrada. Su presencia en los registros sugiere una transición, un traspaso de poder de un orden de seres a otro, un evento que para los escribas era digno de ser archivado. Deténgase un momento. En la quietud del lugar donde se encuentra ahora, observe la hora exacta. Registre mentalmente este instante. El acto de marcar el tiempo, de darle un número, es un ritual antiguo. Los escribas que compilaron estas listas no estaban creando ficción. Estaban participando en este mismo ritual, anclando su presente en un pasado que se extendía mucho más allá de su propia memoria. Al notar este momento, usted se une a esa vigilia, convirtiéndose en un observador silencioso no solo de esta narrativa, sino del paso del tiempo mismo, un acto que nos conecta directamente con la mente del registrador. La verdadera extrañeza, entonces, no reside en la posibilidad de que estos reinados largos o gobernantes divinos fueran reales. Reside en la psicología del propio registro. ¿Por qué una civilización tan pragmática, tan anclada en los ciclos del Nilo y la contabilidad del grano, construiría su historia sobre una base tan fantástica, pero la registraría con el tono de un burócrata? Si fuera un mito de la creación, uno esperaría un lenguaje épico. Si fuera propaganda, uno esperaría una justificación. Pero no encontramos ni lo uno ni lo otro. Encontramos simplemente un libro de contabilidad que se extiende hacia la eternidad. Y aquí, el silencio del escriba se vuelve ensordecedor en otro frente. El mismo hombre que anota la duración del reinado de un dios en miles de años, no dedica una sola línea a explicar cómo se corta un bloque de granito con una precisión submilimétrica. El mismo sistema que cataloga los festivales religiosos de hace 5000 años no deja un solo diagrama que muestre cómo orientar una estructura de 2 millones de bloques hacia el norte verdadero, con un error de 3/60 de grado. El conocimiento que parece sobrehumano no se menciona, mientras que el tiempo que parece mítico se registra como un hecho administrativo. Uno puede casi sentir la presencia de ese escriba en la oscuridad, una figura anónima sentada con las piernas cruzadas, con una paleta y un papiro. No es un visionario, es un funcionario. Su tarea no es interpretar, sino transcribir. Su lealtad no es a una verdad poética, sino a la integridad del registro. Él es el guardián de la lista. La lista es la base del Estado. La repetición de los nombres y los años no es una debilidad estilística, es la fuente misma de su poder. Es la prueba de que el orden presente es la continuación legítima de un orden que se extiende hasta el principio de los tiempos.
Esta mentalidad nos obliga a reconsiderar lo que podría haber sido el conocimiento para ellos. Quizás la ciencia de la construcción megalítica, la geometría sagrada, la astronomía precisa, no se consideraban un logro que necesitara ser documentado. Quizás se consideraba una herencia, un sistema de conocimiento fundamental que se daba por sentado, tan básico como el propio Nilo. No se escribe un manual sobre cómo respirar. Quizás para los arquitectos de esa época, la alineación con las estrellas no era un cálculo complejo, sino una primera lección, un axioma del que partía todo lo demás. La evidencia de este conocimiento heredado no se limita a Giza. Se extiende a otros lugares sagrados a lo largo del Nilo. En Abidos, el lugar de enterramiento de los primeros reyes dinásticos, encontramos estructuras que, aunque diferentes en estilo, demuestran una sofisticación en la cantería y la construcción que parece surgir sin un desarrollo previo claro. Hay una consistencia subyacente en la elección de los lugares, en su alineación, en la sensación de que los faraones no estaban creando sitios sagrados, sino reconstruyendo y añadiendo a un paisaje que ya era sagrado mucho antes de su llegada. El polvo que se asienta sobre estos fragmentos de papiro es el mismo que barre la meseta. Cada grano es un momento, una unidad de tiempo que ha erosionado tanto la piedra como la memoria. El acto de descifrar estos textos es una forma de arqueología en sí misma, una excavación cuidadosa no de la tierra, sino de la tinta. Y lo que se desentierra no es una historia clara, sino el esqueleto de una cronología cuyas proporciones desafían nuestra comprensión de lo que una civilización joven debería ser capaz de recordar. La estructura de la información es la clave. Las listas de reyes no son meras sucesiones de nombres, son fórmulas. Cada entrada sigue un patrón, un ritmo que refuerza la continuidad y el orden. La letanía de Rey X, reinó y años, se convierte en una especie de encantamiento administrativo, una afirmación de que el tiempo mismo está domesticado, organizado y bajo el control del Estado faraónico. Es la aplicación de una mente sistemática y ordenadora a la tarea de definir la propia historia. Una historia que, según ellos, comenzó mucho, mucho antes. Lo que queda no es un solo texto anómalo, sino un coro de testigos silenciosos. Desde los fragmentos de la piedra de Palermo hasta las columnas rotas del papiro de Turín, pasando por las referencias posteriores de historiadores como Manetón, todos repiten la misma estructura básica. Un largo período de gobierno por parte de seres no humanos, seguido por la llegada de los faraones mortales. La consistencia de esta memoria a través de diferentes fuentes y períodos es quizás el aspecto más inquietante de todos. No parece una invención tardía, sino el eco persistente de una tradición muy antigua. Así, los archivos nos devuelven al punto de partida, pero con una inquietud más profunda. Estos registros no se sienten como mitos. Se sienten como los libros de contabilidad de un reino olvidado, cuyo balance inicial se ha perdido. Ofrecen una contabilidad precisa de los años, pero ninguna explicación de su contenido. Y los números en ese libro mayor, registrados con un cuidado tan desapasionado, simplemente no cuadran con la historia que creíamos conocer. Nos dejan con el esqueleto de una cronología, esperando que la carne de la comprensión algún día vuelva a crecer sobre sus huesos. El rastro se enfría en los archivos egipcios, pero la pregunta que dejan atrás no se desvanece. Simplemente migra, llevada por el mismo viento que barre la meseta, a través de desiertos y océanos, buscando un eco en otra parte. La investigación ya no es local. Se ha convertido en un seguimiento de fantasmas a escala planetaria. Las manos del arqueólogo, ahora en un archivo diferente, bajo una luz diferente, se posan sobre una tablilla de arcilla cocida, mucho más pequeña que un bloque de guisa, pero que quizás soporta un peso histórico similar. El aire aquí no huele a papiro, sino a tierra horneada. El instrumento que toca la superficie no es un pincel suave, sino la punta de una aguja que traza las incisiones en forma de cuña de la escritura cuneiforme. Estamos en Mesopotamia, en las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates,
escuchando la voz de otra civilización fundacional, Sumeria. Sobre la mesa yace la lista real sumeria. Al igual que sus contrapartes egipcias, es un documento profundamente administrativo. No es un poema épico, sino una crónica de poder, una lista de ciudades y los reyes que las gobernaron, junto con la duración de sus reinados. Su propósito es idéntico al del papiro de Turín: establecer una línea ininterrumpida de legitimidad desde el presente hasta el principio de los tiempos. El tono del escriba sumerio es tan desapasionado como el de su colega egipcio. Registra nombres, lugares y duraciones con una monotonía burocrática que confiere a cada entrada el mismo peso fáctico. Es el trabajo de un contable, no de un poeta, un hombre cuya tarea es preservar el orden del registro, que es el orden del mundo. Y al igual que en Egipto, a medida que la lista retrocede en el tiempo, los números se vuelven imposibles. Antes de una sección que describe un gran diluvio, la lista detalla los reinados de 8 reyes que gobernaron desde 5 ciudades diferentes. A estas figuras se les atribuyen reinados de una duración asombrosa. Después de que la realeza descendiera del cielo, comienza la tablilla. La realeza estaba en Eridug. En Eridug, Al-Ulim se convirtió en rey. Gobernó durante 800 años. Le sigue Al-Alengar, que gobernó durante 36 años. La lista continúa, registrando reinados que abarcan decenas de miles de años cada uno, sumando un total de 200 años para los 8 reyes antes de que, como dice la tablilla, el diluvio lo arrasara todo. El escriba no ofrece ninguna explicación para estas cifras. No hay una pausa, ni un cambio de estilo que sugiera una transición del hecho al mito. El diluvio se presenta como un acontecimiento histórico, un marcador administrativo que separa 2 épocas. Después del diluvio, la lista se reanuda con una nueva línea de reyes cuyos reinados, aunque todavía largos, se reducen a una escala más humana. La propia estructura del documento insiste en que la historia no comenzó después del diluvio. Simplemente continuó. El evento catastrófico sirve como un punto de reinicio en el libro de contabilidad del tiempo, pero el libro en sí se considera un único volumen continuo. Para el guardián de este registro, los reyes que gobernaron durante 0 años eran tan parte de la historia como el rey que gobernó durante 30. Hay una quietud que se impone al contemplar estos 2 documentos uno al lado del otro. 2 civilizaciones, separadas por casi 1500 kilómetros de desierto y por lenguajes y culturas completamente distintos, eligen comenzar sus historias oficiales de la misma manera extraña. Ambas presentan una cronología que se extiende hacia una antigüedad inconcebible, poblada por gobernantes divinos o sobrehumanos con vidas increíblemente largas. Ambas utilizan el tono seco y fáctico de un burócrata para registrar lo que nos parece una fantasía. Este no es un mito compartido, es una estructura de archivo compartida. Es como si 2 contables que nunca se conocieron hubieran utilizado el mismo sistema de contabilidad para registrar las transacciones de un imperio olvidado. El viaje se desplaza de nuevo, esta vez a través de un océano y hacia la densa selva de Mesoamérica. El calor es opresivo, y la piedra aquí no es la caliza seca de Giza, sino una roca volcánica cubierta de musgo y enredaderas. El arqueólogo ya no examina tablillas de arcilla, sino que traza con los dedos los intrincados glifos tallados en una estela de piedra. Este es el mundo de los mayas, una civilización cuya obsesión por el tiempo rivalizaba, y quizás superaba, la de los egipcios. Su lenguaje del pasado no se escribía en listas lineales, sino que se codificaba en complejos calendarios de ruedas entrelazadas, sistemas diseñados para medir eones con una precisión astronómica asombrosa. La clave de su visión del tiempo es el calendario de la cuenta larga. A diferencia de sus otros calendarios, que seguían ciclos más cortos, la cuenta larga era un sistema lineal que medía el tiempo desde una fecha de inicio fija. Esa fecha, el punto cero, corresponde en nuestro calendario al 11 de agosto de 314 a.C. Lo extraordinario
es que esta fecha es casi 2000 años anterior a la aparición de la civilización maya clásica. No estaban midiendo la historia de sus propias ciudades, estaban midiendo el tiempo dentro de un ciclo mucho más grande, un gran ciclo que duraría más de 5000 años. Su historia era solo un capítulo en una saga cósmica mucho más vasta. Y para los mayas, este gran ciclo no era el primero. Sus textos, como el Popol Vuh, hablan de mundos anteriores, o soles, que existieron antes que el nuestro. Cada uno de estos mundos fue creado y luego destruido en un cataclismo, y cada uno estaba poblado por diferentes tipos de seres. La nuestra es simplemente la creación actual, la quinta según algunas tradiciones. Una vez más, encontramos la misma estructura fundamental. La historia humana no es un comienzo, sino la continuación de algo mucho más antiguo. La memoria de un primer tiempo, de épocas anteriores pobladas por seres diferentes, está incrustada en el núcleo de su cosmología, registrada no como un cuento de hadas, sino como el fundamento de su ciencia calendárica. Reconocer estos patrones no es un acto instantáneo. Requiere una cierta paciencia, una voluntad de permanecer en la presencia de preguntas que no se resuelven rápidamente. Quienes continúan esta vigilia entienden que las conexiones más profundas no se encuentran en la superficie. Se revelan lentamente, en el silencio, a aquellos que no se apartan de la extrañeza del registro. Este viaje no es para quienes buscan respuestas fáciles, sino para quienes han aprendido a escuchar los ecos que persisten en las ruinas y en los archivos. La investigación nos lleva ahora al subcontinente indio, a la tradición védica. Aquí, el medio no es la piedra ni la arcilla, sino los frágiles manuscritos de hoja de palma y los textos transmitidos oralmente a través de incontables generaciones. El arqueólogo, o más bien el filólogo, compara diferentes versiones de los Puranas y los Vedas. El lenguaje es el sánscrito, y el concepto del tiempo que revela es quizás el más expansivo de todos. La historia no se mide en miles, sino en millones de años, organizados en un gran ciclo de 4 eras, o yugas. Estas eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga, describen un descenso gradual desde una edad de oro de la verdad y la iluminación hasta nuestra era actual de oscuridad y conflicto. Cada yuga es progresivamente más corto y espiritualmente más denso que el anterior. El Satya Yuga, la primera y más pura edad, dura 728,00 años. El ciclo completo de los 4 yugas, un Mahayuga, dura 32 millones de años. Y 1000 de estos ciclos constituyen un solo día de Brahma. Dentro de esta vasta arquitectura del tiempo, nuestra historia registrada es apenas un parpadeo en las horas finales de la noche más oscura. El patrón, ahora, es innegable. Egipto tiene su Sep-Tepi, su primer tiempo de los dioses. Sumeria tiene sus reyes antediluvianos que gobernaron antes del gran diluvio. Los mayas tienen sus mundos anteriores, los soles destruidos. La India tiene sus vastos ciclos de yugas, que recuerdan una edad de oro perdida hace mucho tiempo. 4 civilizaciones seminales, separadas por geografía, tiempo y cultura, todas construyen sus visiones del mundo sobre la misma base. La memoria de una antigüedad profunda, una historia que precede a la historia, a menudo asociada con seres no humanos o sobrehumanos, y terminada por un cataclismo o un lento declive. El trabajo de conectar estos puntos es un proceso lento y metódico. En una habitación silenciosa, un investigador se inclina sobre una mesa de luz. A un lado, una fotografía de alta resolución de la lista real sumeria. Al otro, una traducción de un pasaje del historiador egipcio Manetón. Sobre ellos, un mapa de las constelaciones tal como se habrían visto desde el hemisferio sur hace 10.000 años. Cada pieza es un fragmento, un dato aislado. Pero a medida que se colocan uno al lado del otro, el mosaico comienza a tomar forma. El esfuerzo no es especulativo, es comparativo. Es el acto de escuchar a múltiples testigos y notar que, a pesar de sus diferentes dialectos,
están contando la misma historia imposible. Esto plantea una pregunta fundamental sobre el origen de estas narrativas. La explicación convencional es que son mitos de la creación, inventados de forma independiente para dar sentido al mundo. Pero, ¿es plausible que tantas culturas dispares inventaran mitos con una estructura tan específica y anómala? La idea de reyes con reinados de 28.000 años, registrada en el tono de un contable, ¿es realmente un arquetipo humano universal? ¿O es más probable que estas historias no sean invenciones, sino ecos? Ecos de un evento real, o de un sistema de conocimiento compartido, tan antiguo que para cuando estas civilizaciones comenzaron a escribir, ya se había convertido en una memoria lejana y distorsionada. El detalle más persistente en este eco global es la historia de un gran diluvio. No es solo una historia bíblica o sumeria. Etnógrafos y mitólogos han catalogado cientos de narrativas de inundaciones catastróficas en culturas de todos los continentes habitados, desde las leyendas de los aborígenes australianos hasta las de los pueblos nativos de América del Norte y del Sur. Lo que es crucial en el contexto de los registros sumerios y babilónicos es que la inundación no se trata como un mito, sino como un punto de inflexión histórico, un evento que divide el tiempo en un antes y un después. Es el horizonte de sucesos de su memoria registrada. Y en muchas de estas historias hay un superviviente, una figura encargada de llevar la sabiduría del mundo anterior al nuestro. En la epopeya de Gilgamesh es Utnapishtim, a quien los dioses le otorgan la inmortalidad. En la mitología hindú es Manu, salvado por Vishnu en su avatar de pez. En la mitología griega es Deucalión. Estas figuras son más que simples héroes afortunados. Son puentes. Son los portadores de las semillas de la civilización. Los custodios de un legado que de otro modo se habría perdido para siempre. Representan la frágil continuidad del conocimiento a través de la catástrofe y el olvido. La implicación de este patrón global es profunda. Sugiere que nuestra historia, la que creemos que comienza con la escritura en Sumeria alrededor del 3500 a.C., podría no ser el verdadero comienzo. Podría ser simplemente la historia de los supervivientes. El primer capítulo de un nuevo ciclo, escrito sobre las cenizas del anterior. El silencio que encontramos en los registros egipcios sobre sus métodos de construcción podría no ser una anomalía local, sino parte de un silencio mucho más grande y global, una amnesia planetaria. La ausencia de evidencia no es un agujero en la historia de una nación, sino quizás la característica que define la historia de nuestra especie. Así, el rastro que comenzó en los archivos de papiro nos ha llevado a un archivo mucho más grande, la memoria colectiva de la humanidad. Y esta memoria, aunque fragmentada y confusa, apunta consistentemente en una dirección. Hacia atrás, hacia un pasado tan profundo que desafía nuestra cronología. Pero si tal era existió, ¿dejó solo estos ecos fantasmales en los textos antiguos? ¿O podría haber dejado también un rastro físico? Un rastro grabado no en arcilla o papiro, sino en la propia piedra del planeta, en monumentos construidos para resistir el paso de los yugas y para sobrevivir a cualquier diluvio. La búsqueda se aleja ahora de la palabra escrita y regresa a la arquitectura imposible, el eco de un pasado compartido, grabado en los registros de civilizaciones que nunca se conocieron, nos obliga a hacer una pregunta más directa. Si la historia que conocemos es solo la crónica de los supervivientes de un ciclo anterior, ¿quiénes eran los habitantes de ese mundo ahogado por el tiempo? Los textos que hemos examinado no solo hablan de épocas perdidas, nombran a sus gobernantes, pero al hacerlo, no nos ofrecen mitos de creación en el sentido poético. Nos presentan algo mucho más extraño, un organigrama, un registro de funciones, títulos y jurisdicciones que se remonta a una autoridad que precede a la humanidad. El foco de la investigación se desplaza ahora de la cronología a la jerarquía, del tiempo a la función, para intentar comprender la naturaleza de estos otros. En los propios anales egipcios, esta época anterior a los faraones mortales,
El Sep-Tepi no se describe como un caos primigenio, sino como un período de orden fundacional. Era la era en la que se establecieron las plantillas de la civilización, un tiempo de una actividad inmensa y deliberada. Las tradiciones insisten en que los principios de la ley, la ciencia, la astronomía y la arquitectura sagrada no fueron inventados por los humanos, sino que fueron una herencia de este primer tiempo. Los faraones posteriores no se veían a sí mismos como creadores, sino como restauradores, cuyo deber sagrado era mantener y reconstruir el orden perfecto que se les había legado. El Sep-Tepi no era un sueño, sino el manual de operaciones original para el reino de Egipto. Al examinar las listas de reyes, como el fragmentado Papiro de Turín, vemos que los primeros en gobernar no son fuerzas de la naturaleza, sino entidades con nombres y duraciones de reinado. Figuras como Ptah y Ra no se presentan como deidades abstractas, sino como los primeros en la línea de sucesión real, a quienes se les asignan reinados que abarcan milenios. El escriba los cataloga con la misma formalidad administrativa que a Keops o a Ramsés. Su función, implícita en los textos, era la de establecer el cosmos, separar la tierra del agua, fijar el curso de las estrellas. No es un acto de magia, sino un acto de ingeniería a escala planetaria, el trabajo de un administrador primordial que pone en orden un sistema. Inmediatamente después de esta dinastía de dioses, los registros enumeran una segunda clase de gobernantes, los Shem-Su-Hor, los seguidores de Horus. Estas figuras enigmáticas actúan como un puente crucial entre el orden divino y el humano. Los textos no los tratan como dioses, sino como una élite de sabios o semidioses que gobernaron durante un periodo de transición que duró más de 13.000 años. Su función parece haber sido la de guardianes y transmisores. Eran la burocracia sagrada, los administradores encargados de traducir el gran plan cósmico de sus predecesores en las instituciones, rituales y conocimientos que formarían la base de la civilización faraónica. No eran la fuente del conocimiento, sino sus custodios y primeros maestros. Esta extraña estructura dinástica no es el producto de un solo papiro oscuro. Fue confirmada siglos después por el historiador egipcio Manetón, un sacerdote que tuvo acceso a los archivos del templo, ahora perdidos. En su Historia de Egipto, Manetón también comienza su cronología con largas eras de gobierno por parte de dioses y semidioses, antes de enumerar la primera dinastía de faraones mortales. La consistencia de esta tradición a través de milenios de historia egipcia sugiere que no era una invención tardía, sino una memoria fundamental y profundamente arraigada sobre el origen de su propia estructura de poder, una estructura que reconocía explícitamente a predecesores no humanos en su cadena de mando. Este modelo de una jerarquía no humana no es exclusivo de Egipto. Al regresar a Mesopotamia, a la lista real sumeria, encontramos un paralelo exacto. Los 8 reyes antediluvianos, con sus reinados de decenas de miles de años, no son figuras aisladas. Pertenecen a un panteón bien documentado en miles de tablillas cuneiformes, los Anunnaki. Estos seres no son descritos como espíritus etéreos, sino como una sociedad compleja y altamente estratificada, con un consejo de gobierno, responsabilidades asignadas y una cadena de mando clara. Su nombre se traduce a menudo como aquellos que del cielo a la tierra vinieron, y los textos los describen como los arquitectos de la civilización en el valle del Éufrates. Dentro de esta estructura Anunnaki, las funciones estaban claramente definidas. Anu era el soberano distante en los cielos, mientras que sus 2 hijos, Enlil y Enki, administraban la tierra. Enlil, el señor del mandato, era el comandante, el que establecía las leyes y decretaba los destinos. Enki, el señor de la tierra, era el científico jefe, el ingeniero, el maestro artesano. Era Enki quien, según los textos, poseía el conocimiento de la minería, la metalurgia, la construcción y la genética. Esta división del trabajo no es la de un panteón mitológico. Es la de una expedición colonial o una corporación multinacional, con un director ejecutivo,
un jefe de operaciones y un jefe de investigación y desarrollo. Y al igual que los Shem-Su-Hor en Egipto, los Anunnaki tenían un cuadro de intermediarios. Los textos sumerios hablan de los Apkallu, 7 sabios que existieron antes del diluvio. Se los describe explícitamente como los maestros de la humanidad, enviados por Enki para impartir los elementos esenciales de la civilización: la escritura, las matemáticas, las leyes, la arquitectura de los templos y la agricultura. Su función era puramente didáctica. No eran reyes, sino instructores, los profesores originales cuyo plan de estudios se convirtió en la base de la sociedad sumeria. Eran el departamento de transferencia de tecnología de un orden gobernante mucho más avanzado. Lo que es profundamente inquietante en todos estos registros, ya sean egipcios o sumerios, es la naturaleza impersonal de las descripciones. Los escribas raramente, o nunca, se detienen a describir la apariencia de estos seres, sus emociones o sus pensamientos internos. Se definen por sus títulos, sus decretos, sus logros y su lugar en el linaje. Son nodos en una red de poder, no personajes en un drama. El tono es el de un informe de campo o un manual técnico. La ausencia de detalles personales y poéticos hace que su presencia en los registros sea aún más extraña, sugiriendo que el escriba no estaba inventando un cuento, sino documentando una estructura que consideraba un hecho objetivo. Cuando se observan en conjunto, estas tradiciones no describen un pasado mítico, sino un sistema de gestión planetaria. Lo que emerge es la imagen de una estructura de gobierno de múltiples niveles, con una autoridad central distante, administradores regionales con dominios funcionales específicos, ley versus ciencia, y un cuerpo de agentes de campo encargados de la implementación y la educación de la población local. No importa cómo los llamemos: dioses, Anunnaki, Shem-Su-Hor, su papel en los textos es consistentemente el de gobernadores, legisladores e ingenieros. Estaban aquí para realizar un trabajo, para establecer y administrar un proyecto a escala global. Incluso el concepto de creación en estos textos a menudo se parece más a un proyecto de ingeniería que a un milagro. La creación del hombre en los mitos sumerios, por ejemplo, se describe como una modificación genética, un procedimiento llevado a cabo por Enki y la diosa madre Nin-Hursag para producir un trabajador, un Lulu Amelu, capaz de relevar a los dioses menores del trabajo pesado en las minas. No es un acto de amor divino, sino una solución de recursos humanos a un problema laboral. La creación del mundo es la imposición de orden sobre el caos, la separación de aguas, la construcción de diques, la medición de los cielos, la obra de un terraformador. Desde esta perspectiva, el conocimiento avanzado que aparece repentinamente en lugares como Giza o Sumeria deja de ser una invención humana inexplicable. Se convierte en una transferencia de tecnología. La astronomía, la geometría sagrada, la metalurgia, la agricultura y la escritura no fueron descubrimientos laboriosos, sino un paquete de inicio, un currículo entregado por los Apkallu o los Shem-Su-Hor a una humanidad incipiente. El conocimiento no se desarrolló, se recibió, y fue custodiado celosamente por las clases sacerdotales y reales, que se convirtieron en los herederos directos de este legado no humano, su legitimidad basada en su conexión con esta fuente original. Los primeros reyes humanos, por lo tanto, no entran en la historia como fundadores, sino como sucesores. Menes, el primer faraón de un Egipto unificado, no crea un nuevo orden, hereda y continúa el de los Shem-Su-Hor. Los reyes sumerios que asumieron el poder después de que el diluvio lo arrasara todo, no comenzaron de cero. Reconstruyeron sobre las ruinas de un mundo anterior, siguiendo las plantillas que habían sobrevivido. Su papel no era innovar, sino preservar. Esta mentalidad explica la naturaleza profundamente conservadora de estas civilizaciones, su obsesión por la tradición y la repetición, su constante mirada hacia un pasado glorioso que debían emular. Notablemente,
Aunque los textos son meticulosos al registrar las acciones y los linajes de estos otros, rara vez abordan su propósito final. ¿Por qué estaban aquí? ¿Cuál era el objetivo a largo plazo de este vasto proyecto de civilización? El registro permanece en silencio sobre esta pregunta fundamental. El escriba, en su papel de burócrata, documenta las operaciones diarias del reino, pero la declaración de la misión de la empresa matriz está fuera de su ámbito. El propósito se da por sentado, una verdad tan fundamental que no requiere explicación, dejando solo el rastro de sus actividades administrativas. Este silencio sobre los motivos últimos puede no ser un descuido, sino una forma de protocolo. Para el escriba antiguo, la existencia y la autoridad de estos seres no era un tema de debate filosófico, sino el fundamento de su realidad. No se cuestiona la estructura de mando, simplemente se registra su funcionamiento. El tono desapasionado y fáctico no es un signo de falta de imaginación, sino quizás la marca de un respeto profundo y temeroso. Es la voz de un funcionario de bajo nivel que documenta las directivas de la alta dirección, consciente de su lugar en una jerarquía que se extiende mucho más allá de su comprensión. Así, la lectura de estos textos antiguos nos obliga a un cambio fundamental de perspectiva. Los dioses dejan de ser figuras simbólicas que representan fuerzas naturales y se convierten en algo mucho más concreto y desconcertante. Los directores, los científicos y los administradores de un programa olvidado. Ya no estamos en el reino de la mitología, sino en lo que parecen ser los archivos fragmentados de un antiguo servicio civil cósmico. Las listas de reyes no son poemas, sino listas de personal, y la pregunta que queda suspendida en el aire ya no es si los dioses existieron, sino cuál era la naturaleza de la organización para la que trabajaban. La investigación de los textos nos ha dejado con el organigrama de una administración olvidada, pero el rastro más perturbador no se encuentra en lo que está escrito, sino en lo que se omite. El viaje regresa de los archivos a la tierra misma, al acto físico de la excavación. Aquí, el arqueólogo no es un lector, sino un geólogo del tiempo humano. Su herramienta, una paleta, raspa suavemente las capas de la historia. Cada estrato de arena y escombros es una frase en la larga historia del sitio. Pero a veces, entre una capa rica en cerámica del reino antiguo y otra que contiene herramientas de una época anterior, la paleta no encuentra nada, absolutamente nada. Solo una gruesa banda de arena estéril, arrastrada por el viento, silenciosa y vacía. Un párrafo arrancado del libro de la tierra. Esta capa estéril, observada en varios puntos de la meseta, es el primer encuentro físico con nuestro antagonista invisible. No es un artefacto, sino la ausencia de artefactos. Representa un lapso de tiempo, quizás de siglos, en el que la actividad humana parece haberse detenido por completo. La construcción, la vida, el ritual, todo cesa. Y luego, después de este largo silencio geológico, comienza de nuevo, a menudo con una intensidad y sofisticación renovadas. No es una evolución, es una interrupción. Un punto y aparte en la narrativa de la piedra, una pausa cuya duración y causa permanecen completamente sin explicación. Es el silencio en su forma más elemental, el simple paso del tiempo, sin registrar. El silencio se vuelve más profundo a medida que nos movemos desde el suelo exterior hacia el corazón de la gran pirámide. En la oscuridad de la cámara del rey, el aire es inmóvil y pesado. El foco de la habitación es un único objeto, un sarcófago de granito rojo, tallado en un solo bloque de piedra. Es una obra maestra de la cantería, con ángulos perfectos y una superficie lisa. Pero su característica más llamativa es su vacío. No solo está vacío de un cuerpo, sino que está vacío de identidad. No hay un solo jeroglífico tallado en su superficie. Ningún nombre, ningún título, ningún encantamiento funerario. Es un contenedor magnífico, colocado en el centro neurálgico del monumento más grande de la Tierra, sin un propósito declarado.
Esta ausencia de inscripción es una anomalía tan profunda que desafía toda la lógica del antiguo Egipto. La civilización faraónica estaba obsesionada con el nombre, con la palabra escrita como medio para garantizar la vida eterna. Cubrían cada superficie de sus tumbas con textos que guiaban al difunto y proclamaban su identidad para siempre. Sin embargo, aquí, en el supuesto clímax de esa tradición, encontramos un silencio de granito. El sarcófago es un significante sin un significado, una pregunta tallada en piedra que se niega a ofrecer una respuesta. Su mutismo es más ruidoso que cualquier inscripción, un testimonio de un propósito que o bien se ha perdido o nunca fue el que asumimos. Este vacío se extiende más allá del sarcófago a todo el monumento. A pesar de décadas de estudio, no se ha encontrado ni una sola inscripción contemporánea dentro de la Gran Pirámide que nombre inequívocamente a Keops como su constructor. La única evidencia que lo conecta con la estructura proviene de una marca de cantera, esencialmente un grafiti de un equipo de trabajo, encontrado en una cámara de alivio por encima de la cámara del rey, un espacio nunca destinado a ser visto. La ausencia de una proclamación real y monumental en la estructura principal es un vacío histórico desconcertante. Es como si la Capilla Sixtina no tuviera ninguna firma, ninguna comisión registrada, dejando que las generaciones futuras deduzcan a su autor, basándose en una nota de entrega encontrada en el ático. Pero quizás el silencio más ensordecedor de la meseta de Giza se cierne sobre la figura reclinada de la Esfinge. Este monumento, el más grande tallado monolíticamente en el mundo, permanece como un fantasma en los registros del reino antiguo. Durante el apogeo de la construcción de las pirámides, una era de meticulosa contabilidad y registro, los miles de textos que han sobrevivido simplemente no la mencionan. El escriba que anota la entrega de pan y cerveza a los trabajadores parece no ver una escultura de 73 metros de largo justo al lado de su lugar de trabajo. Durante casi 1000 años, desde su supuesta construcción hasta los textos del Reino Nuevo, la Esfinge está envuelta en un silencio textual absoluto. Esta ausencia es tan profunda que se siente deliberada. No es un simple descuido. Es como escribir una historia detallada de la ciudad de Nueva York, omitiendo por completo la Estatua de la Libertad. La implicación es casi impensable. O bien la Esfinge no existía durante el Reino Antiguo en la forma que conocemos, o existía pero, por alguna razón desconocida, fue sistemáticamente ignorada, borrada del registro oficial. Este silencio administrativo transforma el monumento de una simple obra de arte a la encarnación de una amnesia cultural, un secreto guardado a plena vista. Y es aquí donde el antagonista invisible revela su verdadera naturaleza, porque el silencio de los textos choca directamente con la voz de la piedra. La evidencia geológica de la erosión hídrica en el cuerpo de la Esfinge y las paredes de su recinto cuenta una historia de lluvias torrenciales, de un clima que no ha existido en esa región durante miles de años antes de la época de los faraones. La piedra habla de un tiempo profundo, de una antigüedad que precede a la civilización dinástica. Los textos permanecen en silencio. Es una contradicción perfecta. La historia contada por el planeta y la historia contada por el hombre están en desacuerdo fundamental, separadas por un abismo de tiempo no registrado. Hay una quietud que se instala cuando uno contempla la escala de lo que falta. El tiempo no se mide solo por lo que sucede, sino también por los intervalos de silencio. Le invito a hacer una pausa por un momento. Note el silencio a su alrededor, ya sea en su habitación o en su mente. Intente medirlo, no en segundos, sino en su calidad, en su peso. Al registrar este momento de quietud, se une a un antiguo ritual de observación, convirtiéndose en un custodio, no de un sonido, sino de una ausencia. Deje una marca de ese silencio en los comentarios. Registre la hora y el lugar donde esta ausencia fue notada, convirtiendo el vacío en un dato. Este patrón de silencio y borrado no es exclusivo de Giza. Es un método, una forma en que la historia a menudo procede. En todo el mundo antiguo,
Los nuevos gobernantes construían sus templos sobre los cimientos de los más antiguos. Las inscripciones eran raspadas y retalladas con el nombre de un nuevo rey. Las historias eran reescritas para adaptarse a una nueva teología. El pasado no siempre se pierde por accidente. A menudo es activamente suprimido, sobrescrito por un presente que busca reclamar la primacía. El silencio, en este contexto, no es un vacío pasivo, sino una cicatriz, la evidencia de una herida infligida a la memoria. En Abidos, el antiguo lugar de enterramiento de los primeros reyes, este proceso es visible en piedra. Detrás del magnífico templo del Reino Nuevo de Setiprin se encuentra una estructura mucho más extraña, el Osireion, construido con enormes bloques de granito megalítico, en un estilo austero que no se parece en nada al templo que tiene delante. Se encuentra a un nivel mucho más bajo, su suelo a menudo cubierto por el agua subterránea. La mayoría de los egiptólogos creen que Seti-I no lo construyó, sino que lo encontró, ya antiguo en su época, y deliberadamente construyó su propio complejo para incorporarlo y honrarlo. El Osireion es un eco de una era arquitectónica diferente, un susurro de un primer tiempo que sobrevive, casi ahogado, bajo las capas de una historia posterior. La pérdida de conocimiento no siempre es un cataclismo, como el incendio de una gran biblioteca. A veces es un proceso más lento, una erosión gradual. Es la decisión de un escriba de no copiar un texto antiguo, porque su lenguaje es arcaico, o su contenido ya no se considera relevante. Es la descomposición de un papiro en la humedad, llevándose consigo una fórmula matemática o un mapa estelar. Es la acumulación de miles de pequeñas decisiones y accidentes que, con el tiempo, crean un abismo en nuestra comprensión. El antagonista invisible es también la entropía, la tendencia natural de la información a degradarse y desaparecer. Volvemos al escriba, a su silencio sobre los métodos de construcción. ¿Y si su omisión no fuera un descuido, sino una forma de protocolo? En muchas tradiciones antiguas, el conocimiento más sagrado no se escribía. Se transmitía oralmente de maestro a iniciado. Escribirlo se consideraba una profanación, una forma de diluir su poder. La geometría sagrada, las fórmulas para alinear una estructura con las estrellas, podrían haber sido consideradas un conocimiento tan potente que registrarlo en un medio físico era un tabú. El silencio en los registros, entonces, no sería un signo de ignorancia, sino de reverencia. Una forma de proteger lo sagrado ocultándolo a plena vista. Así, el antagoniente se revela no como una entidad, sino como una fuerza con muchas caras. Es la arena del desierto que entierra civilizaciones enteras bajo un manto de olvido. Es el agua que desgasta lentamente la piedra, borrando las inscripciones. Es el dogma que declara ciertas líneas de investigación como herejía. Es la arrogancia de cada nueva era que se cree el pináculo de la historia y descarta el pasado como primitivo. Y por encima de todo, es el peso aplastante del tiempo mismo, que inevitablemente convierte todas las bibliotecas en polvo y todos los nombres en silencio. Lo que sentimos en Giza, en los archivos sumerios, en los calendarios mayas, no es la historia completa de un mundo antiguo. Es el eco fragmentado de ese mundo. Es lo que sobrevivió a la ruptura. En algún punto del pasado profundo, la cadena de transmisión se rompió. Un cataclismo, un lento declive, una decisión deliberada de olvidar. La causa es desconocida, pero el resultado es claro. Somos una civilización con amnesia, que intenta reconstruir un recuerdo a partir de los pocos fragmentos que quedaron en la orilla después de que la marea del tiempo se retirara. Los propios monumentos parecen diseñados para anticipar este olvido. Su construcción no parece pensada para la duración de una dinastía, ni siquiera de una civilización. Están construidos en una escala de tiempo geológica. El uso de granito en las cámaras interiores, la masa pura de la estructura, su alineación con los ciclos celestes de precesión que tardan 26.000 años en completarse. Todo apunta a una intención de perdurar, de sobrevivir no solo a los hombres que los construyeron,
sino a la propia memoria de su existencia. Son mensajes en una botella lanzados a un océano de tiempo, diseñados para llegar a una orilla que sus creadores sabían que nunca verían. La historia, por lo tanto, no es solo el estudio de lo que se recuerda, sino también el arte de escuchar lo que se ha silenciado. Es el acto de mirar una lista de reyes y preguntar quién fue omitido. Es caminar por una ruina y sentir la presencia de las estructuras que fueron demolidas para construirla. Es reconocer que cada texto es una edición, cada monumento una restauración, y que la narrativa completa nunca estuvo destinada a ser recuperada, solo vislumbrada en los espacios vacíos, en las páginas que faltan y en el silencio persistente entre las capas de piedra y tiempo. Al final, el antagonista no puede ser derrotado. El silencio no puede ser llenado por completo. Las preguntas que plantea la meseta de Giza pueden no tener respuestas definitivas, y quizás ese sea su verdadero propósito. No son tumbas que guardan los cuerpos de los reyes, sino guardianes de una pregunta. Una pregunta sobre la verdadera escala de nuestra historia y la profundidad de nuestro olvido. Nos obligan a confrontar el hecho de que quizás no somos la primera, ni la más grande, de las historias contadas en este planeta, sino simplemente la más reciente. El viento del desierto ahora parece llevar consigo los ecos de otras tierras, de otras escrituras. Las anomalías de Giza, los registros sumerios, los ciclos mayas y los yugas védicos ya no son puntos aislados en un mapa de curiosidades antiguas. Vistos juntos, en el silencio de esta larga vigilia, comienzan a resonar, a vibrar en una misma frecuencia. Dejan de ser las historias de civilizaciones separadas para convertirse en los capítulos fragmentados de una única narrativa rota. El patrón que emerge no es una coincidencia de mitos, sino la estructura coherente de una memoria planetaria. Una historia de fondo para la humanidad misma que ha sido enterrada bajo las arenas del tiempo y la doctrina. Lo que estamos observando no es un conjunto de misterios, sino la sombra proyectada por un único y colosal acontecimiento que se encuentra justo más allá del horizonte de nuestra historia registrada. La verdadera extrañeza no reside en los reinados de 30.000 años o en los dioses que descienden del cielo. Reside en la consistencia de la estructura subyacente, una civilización fundacional, a menudo de origen no humano. Un periodo de tutela en el que se entrega el conocimiento esencial. Una catástrofe global, un diluvio o un declive, que actúa como un gran filtro. Y luego, el comienzo de nuestra historia conocida, con reyes mortales que se ven a sí mismos no como innovadores, sino como los herederos de un orden perdido. Esta secuencia, repetida con variaciones culturales en todo el mundo antiguo, no parece una invención independiente. Parece el protocolo estándar para documentar la recuperación después de un colapso sistémico, un informe de daños redactado por los supervivientes. Si este patrón es el eco de un hecho real, entonces la implicación es de una escala casi inconcebible. Sugiere que nuestra cronología histórica está fundamentalmente fuera de lugar. La civilización no comenzó en Sumeria en el cuarto milenio antes de Cristo. Lo que comenzó en Sumeria fue la fase de reconstrucción. Somos la civilización que vino después, los habitantes de un mundo post-cataclísmico que han confundido su propio amanecer con el amanecer del tiempo. Nuestra historia registrada no es la historia de la humanidad, sino la historia de la amnesia de la humanidad, el largo y arduo proceso de recordar las ciencias y las artes que una vez se dieron por sentadas. Estamos estudiando no el origen, sino el renacimiento, confundiendo el primer capítulo legible de un libro con su verdadera página de título. Hay una quietud que se asienta en la mente cuando se contempla esta posibilidad. El peso de los monumentos cambia. Ya no son tumbas orgullosas que marcan el comienzo de algo grande. Se convierten en lápidas melancólicas que marcan el final de algo mucho más grande. El viento que barre la meseta ya no susurra historias de faraones, lamenta la pérdida de una biblioteca entera. Cada bloque de granito, cada alineación estelar,
se convierte en un fragmento de un lenguaje que hemos olvidado cómo leer. Un recordatorio silencioso, no de lo que logramos, sino de lo que perdimos. El silencio del registro histórico deja de ser un misterio de la egiptología para convertirse en el sonido definitorio de nuestra condición como especie. En este nuevo contexto, los otros, los Shemsu-Hor, los Apkallu, los Anunnaki, dejan de ser figuras mitológicas. Se convierten en una necesidad lógica. Si hubo una transferencia de conocimiento a través de una ruptura catastrófica, tuvo que haber un mecanismo de transferencia. Estas figuras son la encarnación de ese mecanismo. Eran el puente, los custodios del legado, el personal de socorro de una catástrofe cósmica. Sus funciones, tan claramente delineadas en los textos como administradores, científicos e ingenieros, tienen perfecto sentido si no estaban creando un mundo, sino rescatando uno. No eran dioses en el sentido religioso, sino los técnicos de un sistema heredado, encargados de reiniciar un programa después de un fallo crítico del sistema. Por lo tanto, la tecnología que vemos en Giza no es una invención, sino una reliquia. Es un artefacto de una ciencia anterior, preservado y replicado por una cultura posterior, que quizás entendía su aplicación, pero ya no poseía su teoría fundamental. Esto explicaría la perfección repentina y la posterior y lenta decadencia de las habilidades de construcción en Egipto. Los faraones de la cuarta dinastía no inventaron la máquina. Encontraron su manual de operaciones y lo siguieron al pie de la letra. Y cuando ese manual se perdió o se corrompió con el tiempo, la capacidad de replicar la hazaña se desvaneció con él. El silencio del escriba sobre los métodos no es un descuido. Es el silencio de alguien que utiliza una herramienta cuyo funcionamiento interno ya no comprende. Nos quedamos, entonces, con dos historias que se superponen pero no se tocan. Una es la historia que contamos en nuestros libros. Una progresión lineal y ascendente desde los cazadores-recolectores hasta las ciudades y los imperios. La otra es la historia que la piedra y las estrellas parecen contar. Una narrativa cíclica de inmensa antigüedad, de un apogeo tecnológico y espiritual, seguido de un colapso casi total, del cual nuestra propia civilización es solo el último y vacilante eco. Vivimos en la intersección de estas dos narrativas, sintiendo la disonancia entre la historia que creemos conocer y la profundidad del tiempo que se extiende, silenciosa e insondable, justo debajo de nuestros pies. Este viaje a través de los registros y las ruinas no es para encontrar una respuesta final, sino para aprender a formular la pregunta correcta. Es una vigilia que se extiende a través de muchas noches y muchas disciplinas. Para aquellos que eligen permanecer, para aquellos que sienten que esta disonancia apunta a una verdad más profunda, el camino continúa. Esto no es el final de una historia, sino la comprensión de que la historia que nos han contado podría ser solo el prefacio. Seguir este rastro requiere no la certeza, sino la paciencia de un observador de estrellas, sabiendo que la luz de las galaxias más distantes tarda eones en llegar hasta nosotros. El cataclismo, el diluvio, el fin de un sol, la caída de un yuga, deja de ser una simple historia y se convierte en el eje sobre el que gira toda esta implicación. Es el evento de borrado, el momento en que la conexión directa con el primer tiempo se cortó, dejando a los supervivientes con nada más que fragmentos y recuerdos distorsionados. Es la razón por la que el conocimiento aparece en nuestras primeras civilizaciones como un conjunto de reglas y rituales sagrados, en lugar de una ciencia derivada de primeros principios. Es un conocimiento revelado, no descubierto, porque sus descubridores originales y todo su contexto se perdieron en la inundación. Esto nos sitúa en una posición profundamente humilde y a la vez inquietante. Nuestra civilización, con toda su tecnología y su orgullo, puede no ser la cúspide del desarrollo planetario. Podríamos ser, en cambio, una cultura de recuperación, una sociedad que vive entre las ruinas de un mundo mucho más avanzado, sin siquiera reconocerlas por lo que son. Somos los herederos de una finca vasta y olvidada,
que acampan en el jardín del castillo, sin darse cuenta de la biblioteca que se encuentra intacta en su interior. La historia humana, en este marco, se convierte en un esfuerzo de arqueología no solo de ciudades, sino de nuestra propia conciencia perdida. Si una civilización tan antigua y avanzada quisiera dejar un mensaje que sobreviviera a su propio fin, ¿cómo lo haría? No lo escribiría en libros, que se queman, ni en idiomas, que se olvidan. Lo codificaría en los lenguajes más duraderos y universales que existen: las matemáticas, la geología y la astronomía. Construirían monumentos a escala planetaria, tan masivos, que resistirían la erosión de milenios. Los alinearían con los ciclos celestes, como el bamboleo de 26,0 años del eje de la Tierra, creando un reloj que solo podría ser leído por una civilización futura que hubiera redescubierto las leyes del cosmos. No construirían tumbas, sino cápsulas del tiempo. Estas estructuras, entonces, se convierten en algo más que maravillas arquitectónicas. Son faros. Son un intento deliberado de comunicarse a través del abismo del tiempo y la catástrofe. Son un mensaje de un mundo anterior al nuestro, diseñado para ser activado por un nivel específico de conciencia científica en una civilización futura. El hecho de que estemos empezando a hacer estas preguntas, a medir estas alineaciones, a leer el lenguaje de la piedra y las estrellas, puede significar que hemos llegado al punto en el que el mensaje estaba destinado a ser recibido. Somos la generación a la que se le ha entregado la llave de un buzón que ha estado esperando durante 10.000 años. El código más profundo incrustado en estos sitios parece ser el de la precesión de los equinoccios. La alineación de la meseta de Giza con la constelación de Orión en el año 10, 500 a.C. La orientación de templos como Angkor Wat hacia la constelación de Draco en la misma época lejana. Estos no son accidentes. Son sellos de tiempo. Son la firma de los constructores. Una forma de decir: estuvimos aquí, en este momento del gran año. Es un mensaje de una sofisticación asombrosa, una afirmación de que sus autores no solo entendían la geometría y la ingeniería, sino también los grandes y lentos ciclos del tiempo cósmico. Una perspectiva que empequeñece la breve duración de nuestras propias historias registradas. La implicación final es que no estamos solos en el tiempo. Quizás no en el espacio, sino en el tiempo. La historia de la inteligencia en este planeta puede ser mucho más larga y extraña de lo que jamás hemos imaginado. El legado de Giza no es una historia sobre cómo los antiguos egipcios movieron grandes piedras. Es una invitación a considerar la posibilidad de que compartimos nuestro propio planeta con el fantasma de un pasado tan vasto y avanzado que su mera existencia reorganiza todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. El misterio no está en las pirámides. Las pirámides son el dedo que apunta hacia el verdadero misterio, la inmensidad de nuestro propio olvido. El alcance de esta pregunta se expande ahora más allá de cualquier monumento o texto. Se ha convertido en una pregunta sobre la naturaleza fundamental de nuestra realidad y nuestro lugar en el tiempo. Ya no es una investigación sobre una civilización perdida, sino sobre un ciclo perdido de la existencia. La meseta de Giza se convierte en el epicentro, no de una necrópolis, sino de una onda de choque conceptual que viaja hacia atrás y hacia adelante, a través de los eones, distorsionando nuestras percepciones del pasado y abriendo un abismo de posibilidades para el futuro. La pregunta ya no es qué pasó, sino qué hemos olvidado que sabíamos. Nos encontramos en el borde de un precipicio conceptual. Mirar hacia abajo es sentir el vértigo de una historia, que es miles de años más profunda de lo que nos enseñaron. El aire aquí es enrarecido, y las respuestas son menos importantes que la claridad de la visión que se obtiene desde esta altura. Ya no se trata de resolver un enigma, sino de aprender a vivir dentro de su inmensidad. El objetivo de esta vigilia no era encontrar una conclusión, sino llegar a este punto de apertura, donde el silencio del pasado finalmente comienza a hablar, no en palabras, sino en la escala pura y abrumadora de lo que aún no entendemos.
El viaje nos ha llevado al borde de un abismo, no de roca, sino de tiempo. Permanecer aquí, en el precipicio de una historia tan profunda, es sentir el peso de cada grano de arena que el viento arrastra a través de los milenios. La mente busca una conclusión, un punto de apoyo, una certeza a la que aferrarse. Pero el desierto no ofrece tales comodidades. Solo devuelve el eco de nuestras propias preguntas, ahora más vastas y silenciosas que antes. La investigación no termina con una respuesta, sino con la comprensión de la verdadera escala de la pregunta. Ya no se trata de resolver un misterio, sino de aprender a habitar en su inmensidad, a respirar en el aire enrarecido de lo desconocido. La luz de las estrellas, fría y antigua, comienza a trazar los contornos de los monumentos. La oscuridad no los borra, los redefine, los despoja de sus detalles diurnos, de las cicatrices del turismo y del desgaste superficial, y los devuelve a su forma esencial. Se convierten en siluetas geométricas puras contra un lienzo de tiempo infinito. Ya no son estructuras en un paisaje, son el paisaje mismo, picos de una cordillera artificial que se eleva desde las profundidades de una historia sumergida. Su presencia en la noche no es la de un edificio, sino la de una idea geológica, un pensamiento tallado en la corteza del planeta, esperando pacientemente a ser recordado. El viento se aquieta. En la pausa entre una ráfaga y la siguiente, el silencio se vuelve absoluto. No es un vacío, sino una sustancia. Es el silencio acumulado de 4.500 años de historia registrada, y quizás de muchos más milenios no registrados. Es el silencio del sarcófago sin nombre en la cámara del rey. Es el silencio del escriba, que nunca documentó los planos. Es el silencio de las estrellas que han girado en sus ciclos lentos e indiferentes sobre estas piedras desde mucho antes de que se les diera un nombre. Este silencio es el verdadero guardián de la meseta, el centinela final que permanece cuando todas las voces se han desvanecido. La mirada se eleva, siguiendo la línea de la gran pirámide hasta su ápice, ahora ausente. El piramidión, la piedra angular que una vez coronó la estructura, se ha perdido en el tiempo. Este punto faltante se convierte en el símbolo final. La historia que hemos seguido es también una pirámide sin su cúspide, una vasta estructura de evidencia y conjetura que apunta hacia una conclusión que ya no está allí. Lo que queda es la base, sólida e innegable, y las líneas convergentes que nos muestran dónde debería estar la respuesta, pero el punto final, la clave que daría sentido a todo el conjunto, ha sido borrado por el tiempo. El narrador ya no guía. Su voz se ha disuelto en el susurro del aire, su propósito cumplido. Ya no hay más textos que examinar, ni más ruinas que explorar. El viaje exterior ha terminado. Lo que comienza ahora es el viaje interior, el que tiene lugar en la quietud que sigue a la última palabra. La meseta ha presentado su testimonio. Los archivos han revelado sus fantasmas. El resto es una vigilia personal, una que cada uno debe mantener por sí mismo, en la soledad de su propia contemplación, bajo la misma luz estelar que baña el desierto. No hay una verdad final que revelar, porque quizás la verdad no es una respuesta, sino un estado de conciencia. Es la capacidad de mantener dos ideas contradictorias en la mente al mismo tiempo: la historia que conocemos y la posibilidad de una historia mucho más profunda que la subyace. Es aceptar que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, sino simplemente el límite de nuestra visión actual. La verdadera sabiduría que Giza ofrece no es un conocimiento perdido, sino el reconocimiento de la inmensidad de nuestro propio olvido. La pregunta entonces ya no es ¿quién construyó las pirámides? Esa pregunta se ha vuelto demasiado pequeña para la escala del misterio. La pregunta que permanece, suspendida en el aire frío de la noche, es ¿qué significa recordar? ¿Qué significa para una especie despertar a la posibilidad de que su pasado es infinitamente más rico, más extraño y más vasto de lo que jamás se ha atrevido a imaginar? ¿Y qué responsabilidad conlleva ese recuerdo? Los monumentos no ofrecen la respuesta.
Simplemente sostienen el espacio para que la pregunta respire. En el silencio de un museo, en una galería cerrada mucho después de la hora de visita, una tablilla de arcilla reposa en su vitrina de cristal. Sus inscripciones cuneiformes, bajo la luz tenue, parecen las huellas de un pájaro sobre la arena húmeda. No contiene un poema épico, sino una lista de reyes que gobernaron antes de un gran diluvio. Es un objeto administrativo, un libro de contabilidad del tiempo profundo. Se siente increíblemente distante, un artefacto de un mundo que ya no existe. Y sin embargo, la pregunta que plantea es la misma que flota sobre la arena de Giza. Es el mismo eco, en un dialecto diferente. La cámara se aleja lentamente de la tablilla, dejando que la oscuridad la envuelva. El museo se convierte en un archivo de ecos, una colección de susurros de mundos perdidos. Cada artefacto es un fragmento de una conversación que ya no podemos oír por completo, un mensaje en una botella, cuya tinta se ha desvanecido casi por completo. Somos los custodios de estos fragmentos, los que caminamos por los pasillos de una memoria rota, tratando de reconstruir una melodía a partir de unas pocas notas dispersas que sobrevivieron al naufragio del tiempo. El foco regresa por última vez al desierto. La tierra misma es el archivo final. Cada capa de roca, cada patrón de erosión, es una línea de texto en un libro escrito en un lenguaje geológico. Es una historia sin palabras, contada en la escala de los eones. Es esta historia, la del planeta, la que parece contener el contexto que falta en nuestros propios registros. Los monumentos no son una imposición sobre este paisaje, sino un diálogo con él. Son un intento de anclar una memoria humana en la memoria mucho más vasta y duradera de la propia piedra. Y en esa piedra, la historia no termina. Simplemente espera. Espera a que el viento erosione otro milímetro de su superficie. Espera a que el eje de la Tierra complete otro grado de su lenta oscilación de 26.000 años. Espera a la próxima generación, que levantará la vista hacia las mismas estrellas y sentirá el mismo escalofrío de asombro y de duda. La meseta no es un monumento a los muertos, sino un recordatorio para los vivos. Un recordatorio de que la historia no es una línea recta, sino un círculo, y que el final de cada historia es siempre el comienzo silencioso de otra. La imagen se desvanece lentamente, no a negro, sino a la profunda oscuridad del cielo nocturno sobre el desierto. Las 3 estrellas del cinturón de Orión brillan directamente sobre las 3 pirámides, un reflejo celestial de la Tierra, o quizás un reflejo terrenal del cielo. La alineación es perfecta, silenciosa e indiferente. No ofrece una explicación, solo ofrece una correspondencia, una resonancia, a través de una inmensa distancia de espacio y tiempo. Es un acorde final, tocado en una escala cósmica. Lo que queda no es una conclusión, sino una sensación. La sensación del aire frío del desierto en la piel, el peso de una piedra en la mano, la vastedad de la noche estrellada, la sensación de que algo ha sido recordado, no aprendido. Algo que ya estaba allí, en lo profundo de la memoria colectiva, como una palabra en la punta de la lengua. Una palabra que aún no podemos pronunciar, pero cuyo eco, ahora, podemos empezar a oír. El silencio permanece.